Sobre estos mismos temas, en Xochimilco, la tradición textil busca la permanencia a través de un festival. Acompáñame a descubrirlo. Detrás de la belleza de estas prendas de vestir se esconde el trabajo de artesanos mexicanos, personas que pasan horas y horas bordando, tejiendo o incluso elaborando las propias telas hilo por hilo. Dependiendo lo que se vaya a hacer en el proceso, ya sea que se dibuje o se vaya todo liso. Si es dibujado, podemos llevarnos hasta un mes más o menos, o si es así liso y uno que otro dibujo, 15 días aproximadamente. Don Jaime tiene 15 años como artesano textil, aplica la técnica de telar de cintura y asegura que en todos estos años de trabajo ha roto los paradigmas de este oficio que carece de género. La verdad me he enfrentado mucho a la discriminación como hombre. La verdad que esto normalmente lo hacen puras mujeres. Pero ya ahorita ya estamos en boga los hombres también como hombres tejedores de tela de cintura. Pero no solo a estos retos se enfrentan artesanos mexicanos como Don Jaime. La situación se extiende hasta la apreciación de los productos que elaboran con mucho esfuerzo y dedicación, pues cada vez el gusto por estas prendas se va perdiendo. Yo creo que desafortunadamente pasa algo paradójico en nuestro país. Los mexicanos no apreciamos tanto el arte textil como lo aprecian en el extranjero. Para evitar que esto continúe sucediendo, en Xochimilco, desde hace 2 años se realiza el Festival Textil. En él participan más de 40 artesanos de diferentes partes de la República, quienes en un espacio de exposición logran comercializar sus productos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, todavía hace falta que los mexicanos valoren aún más lo que las manos de miles de artesanos realizan con tanta pasión, amor y entrega. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.